Antes ya hemos comentado, ya se ha comentado que la persona sanitaria es un elemento fundamental. Pero es que la palabra elemento tiene muchas connotaciones, porque no es un elemento cualquiera del sistema de salud. Son personas. Y entonces tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y entonces, evidentemente, uno de los grandes problemas en la planificación es que no podemos prever exactamente qué es lo que las personas van a hacer, ¿no? En este sentido, el personal sanitario migra por multitud de razones, no solamente económicas, hay muchas más, pero también es verdad que hay mucha gente que migra, luego vuelve, a lo mejor luego vuelve a migrar. En ese sentido es lo que queríamos comentar, que la migración ya no solamente a nivel personal es un camino de muchas veces de comenzar, volver, comenzar, ¿no? Es algo dinámico, por así decirlo, ¿no? La migración no es algo que podamos hacer una foto estática y podamos decir, bueno, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y esta es una de las grandes dificultades para planificar, eso está claro. Hay países, por ejemplo, como España, que a pesar de recibir mucha población para formar vía MIR, es cierto que, bueno, pues aunque no sabemos exactamente las cifras, también ha cambiado un poco su disposición, o por lo menos la voluntad de muchos sanitarios para trabajar fuera de España, y sin embargo otros países que eran tradicionalmente donantes de la zona, pues ahora son receptores, ¿no? Hace poco acaba de salir, por ejemplo, el Ministerio de Etiopía, que está buscando personal sanitario en España. Y en el futuro, pues, volverá a cambiar, ¿no? Por eso es importante que tengamos una estrategia global sobre este asunto. O sea, los países tenemos que tener una estrategia nacional, pero es mucho más importante tener una estrategia global y asumir y enfocar este problema también como una estrategia global. A nivel, ya por comentaros operativo, vamos a tener dos mesas. La primera es una mesa un poco institucional, donde, digamos, va a hablar pues los dos ministerios que creo que están más implicados en este tema, como el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Cooperación, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y también, bueno, una institución como la OMS, que ha sido la que un poco ha dinamizado este tema con el Código de Prácticas, ¿no? La segunda mesa va a ser una mesa más donde los actores nos van también a dar sus ideas sobre este asunto. Y bueno, después de cada intervención podrá haber a lo mejor 3-5 minutos de preguntas para clarificar algún pequeño asunto, y luego, pues digamos, después de cada mesa sí que haremos como una especie de conglomerado, ¿no?, de la mesa por preguntas. Digamos, después de cada intervención, si alguno quiere alguna clarificación específica de alguna cosa pequeña, pues se puede hacer en ese momento, y después ya haremos lo que sea, bueno, el trabajo un poco más de la mesa en conjunto. Y ya sin más, bueno, pues quisiera presentarles a las tres personas que componen la primera mesa. A mi derecha está Pilar Carbajo, es el punto de contacto de la Autoridad Nacional para el Código de Conductas. Es médico, es la subdirectora adjunta de la Subdirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. A su lado está Amani Sillán, trabaja como oficial técnico en la sede de la OMS en Ginebra y está en el Departamento de Personal Sanitario y es responsable de las áreas de migración y de información, de planificación de recursos humanos. Previamente trabajó en el Ministerio de Salud de Sudán y en la London School of Economics, y bueno, las dos son médicos. Bueno, Pilar es médico y Amani está doctorada en demografía y tiene un máster en estadística médica. Y bueno, pues Sergio Galán es médico, ha sido, durante mucho tiempo hemos tenido gran contacto, ha sido cooperante de Médicos Mundi, ha estado trabajando en Mozambique, tiene máster en salud pública y bueno, tiene amplia experiencia en la cooperación. Y yo creo que sin más, pues vamos a darle la palabra para que puedan empezar sus presentaciones. Pilar.
Te dejo, sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerle a Carlos su presentación y, sobre todo, a Medicus Mundi su interés por los profesionales sanitarios y por la organización de esta jornada que consideramos pues, de alto interés para nosotros, ¿no? Mi responsabilidad es transmitir en esta mesa las actividades que desde España, desde el Ministerio de Sanidad, en este caso, se están realizando en materia de aplicación del Código de Buenas Prácticas de Contratación Internacional. Y antes de comenzar a detallar esas actividades, me gustaría comenzar comentando algunos aspectos del Código que supongo que muchos de ustedes conocerán, pero que, por ser, digamos, la primera presentación, pues me parecía interesante que pudiésemos explicarlos, porque luego vamos a desarrollarlo con las actividades que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de estos 4 años desde la aplicación del Código. Bueno, como saben y como se ha dicho anteriormente, el Código fue adoptado en la Asamblea número 63 de la Organización Mundial de la Salud el 21 de mayo del 2010, o sea, hace 4 años, y en ese momento estaban presentes 193 miembros. Este código es especialmente, digamos, cercano a España, porque durante la aplicación del código España ostentaba la presidencia de turno de la Comisión Europea y el Gobierno de España participó en las deliberaciones del código de una manera muy intensa y también lideró la posición europea dentro de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, para nosotros es algo muy cercano y digamos, muy próximo, ¿no?, a nuestra institución. El código se adopta por 2 razones principales, ¿no? Por un lado, porque se había detectado una escasez mundial del personal de salud. Entonces se consideraba que había que tomar una medida o que había que hacer un acuerdo a nivel global, y por otro lado porque se considera que garantizar unos recursos humanos suficientes y accesibles son fundamentales para lograr uno de los objetivos del milenio, que es la cobertura sanitaria universal. Entonces, estos 2 factores absolutamente relevantes, ¿no? Y como decía Carlos, los profesionales sanitarios son esenciales para poder prestar una asistencia sanitaria, y además con la calidad y con la seguridad que esto requiere, pues conllevó que todos los países, de una manera unánime, aprueben o firmen o ratifiquen este código. Lo que nos han transmitido las personas que estaban presentes, yo no estaba en estas reuniones, es que las deliberaciones se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, creo que finalizaron alrededor de las 5 de la mañana, pero pues yo creo que lograron un acuerdo que tiene mucha importancia y que la tendrá, digamos, en los años futuros, ¿no? ¿Para qué nos sirve el código, no? Pues el código nos sirve para promover unos principios y unas prácticas voluntarias. Es un código voluntario y lo vamos a repetir a lo largo de toda la mañana, sobre la contratación internacional ética del personal de salud. Por otro lado, promueve que se fortalezcan los sistemas sanitarios mediante una mejor planificación de los recursos humanos. Promueve también la retención y la sostenibilidad de los profesionales, ¿no? O sea, cómo se pueden aplicar medidas, cómo se pueden aplicar buenas prácticas para retener esos profesionales que cada país formamos o que cada país forma. También sirve para digamos, establecer un marco general sobre los profesionales, y se considera que es de utilidad tanto para los países emisores de profesionales como para los países receptores, de acuerdo con todas esas normas éticas que el Código plantea. Y todo ello, no podemos olvidar nunca que el objetivo es garantizar la cobertura sanitaria universal, ¿no?, de la población. ¿Qué es lo que pretende el código? Bueno, pues repetimos un poco lo establecido anteriormente, es fortalecer los sistemas sanitarios y desarrollar los recursos humanos, especialmente en aquellos países que tienen más debilidades, en los países en desarrollo o en los países con economías de transición o en los países con pequeños estados insulares.
que son los que, digamos, necesitarían más apoyo, más refuerzo de los recursos y también de los conocimientos y de las buenas prácticas que ya han emprendido otros países que tienen unas mayores capacidades, ¿no? Por otro lado, y es algo trascendental, es mantener un diálogo continuo y establecer un marco de cooperación entre los Estados miembros. O sea, que de alguna manera, entre los distintos Estados miembros que conforman la Organización Mundial de la Salud, se establezcan diálogos, se compartan esas experiencias, se compartan la información sobre los recursos humanos, y eso es básico para conocer, digamos, los movimientos migratorios, ¿no? Y también, y es algo también muy importante, y esta jornada es un poco una demostración de uno de los objetivos que promueve y que de alguna manera consigue el código, es involucrar a las distintas instituciones a todos los niveles, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel global, ¿no? Entonces, digamos que esta jornada es un ejemplo de esa participación de todas las personas que participan. Aquí en esta jornada van a participar colegios profesionales, van a participar responsables de comunidades autónomas, una institución como la organización, como una ONG como es Médicos Mundi, la Organización Mundial de la Salud, los ministerios, o sea, todo esto, digamos, es lo que promueve el código y que de alguna manera esto es un ejemplo de sus logros, ¿no? Y ¿cuáles son sus principios, ¿no? Repetimos que el código es voluntario. Es una adopción voluntaria, los países lo pueden ratificar de una manera voluntaria. En nuestro caso, tanto la Unión Europea como España lo han ratificado, luego lo comentaré con más detalle. Repetimos que promueve la contratación internacional ética y el desarrollo del personal sanitario y la sostenibilidad de los sistemas. Esto me voy a repetir un montón de veces, pero la realidad es que son elementos básicos para la planificación y para la garantía de los recursos humanos. Otro de los aspectos fundamentales es el trato justo a los profesionales sanitarios migrantes, ¿no?, en los países de destino. O sea, que digamos que haya unas garantías de éticas en la contratación internacional, de cómo se trata, cómo se considera en esos profesionales sanitarios. Por supuesto, facilitar la cooperación internacional y el apoyo a los países en desarrollo y, por supuesto, y esto es otro de los elementos básicos, la recopilación de datos, la recolección de datos, que además debe progresarse y debe ser cada día mejor, y por otro lado el intercambio de información entre los países, porque como luego veremos, una de las debilidades para conocer los movimientos migratorios es la información sobre los profesionales que se reciben o los profesionales que migran, ¿no? Si no nos basamos, digamos, en datos que intercambiemos entre los países, es muy difícil que podamos tener ese conocimiento de cómo son esos flujos migratorios en un momento puntual o en las tendencias a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos también como consecuencia del código se realiza en noviembre del 2013 una declaración que es la Declaración de Recife, en la que también los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, digamos, aprueban una serie de recomendaciones que tienen su base en el Código de Buenas Prácticas de Contratación. Esta Declaración de Recife, los principios fundamentales es fomentar la participación de los agentes implicados, o sea, se reitera la importancia de que todos los agentes participen, por supuesto aplicar los principios del código, aportar la formación suficiente a la formación de los profesionales, ya que no solo necesitamos profesionales en un número suficiente, como luego vamos a ver, sino que además necesitamos que tengan las competencias, las habilidades y las actitudes necesarias para poder prestar la mejor asistencia sanitaria, la mejor calidad en la atención a la salud posible. También relacionado con esto es el fortalecimiento de las competencias y las actitudes del profesional sanitario. ¿Cómo? Pues mediante, digamos, innovación en las formas de formar, de educar a los profesionales y también algo que cada día se pone más de manifiesto, que es mantener esa formación continua, ese desarrollo profesional continuo a lo largo de toda la vida del profesional, para conseguir que todas esas competencias estén actualizadas y sean las adecuadas para prestar la asistencia en todo momento.
Una de las cosas que también promueve la Declaración de Arrecife es priorizar la formación en el personal de atención primaria, en el personal que está en el primer nivel de atención en todos los países, que es una prioridad de la Organización Mundial de la Salud, y también promover la igualdad de oportunidades sin discriminación de ningún tipo, ¿no? Estos son los aspectos fundamentales que además fueron ratificados en el último Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que se celebró en el mes de enero del 2014. España forma parte de la Unión Europea y las actuaciones y las directrices que se marcan desde la Unión Europea nos afectan de una manera importantísima, ¿no? Por eso os traigo también un pequeño resumen de las actuaciones que está realizando la Unión Europea en materia de recursos humanos y en materia de aplicación del Código de Buenas Prácticas de contratación de la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, en el año 2011, en marzo del 2011, casi un año después de la aplicación del Código, se aprobaron unas conclusiones en el Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea sobre la inversión del personal sanitario y las posibilidades de innovación y colaboración, ¿no? Dentro de estas conclusiones, las más relevantes, las que más afectan, digamos, a lo que es la aplicación del Código, es el refuerzo de la colaboración y el intercambio de buenas prácticas. Como veis, es algo que se reitera en todos los acuerdos, en todos los aspectos internacionales, ¿no?, que se están estableciendo. Y uno de los objetivos primordiales es conseguir datos fiables y comparables, o sea, mejorar la calidad de los datos que todos los países pues enviamos a las organizaciones internacionales, a la Organización Mundial de la Salud, a la OCDE, los países pertenecientes, a Eurostat de los países de la Unión Europea, ¿no? También otro aspecto fundamental es la importancia del entorno laboral, las condiciones laborales, las condiciones de trabajo del personal de salud, ¿no? Y, digamos, las posibilidades de desarrollo profesional. ¿Para qué? Para hacer más atractivo, para motivar y para retener a ese profesional de salud que tanto nos cuesta formar, ¿no? Por otro lado, se ve la comisión, el Consejo y la comisión, porque también estaba participando, promovía estimular la formación y la educación del personal sanitario y mejorar la utilización de los instrumentos de financiación de la Unión Europea, de los fondos europeos, para conseguir estos objetivos, ¿no? Y, por supuesto, la adhesión al Código de Buenas Prácticas de la Organización Mundial de la Salud. Como consecuencia de esas conclusiones del Consejo, la Comisión Europea, que es el órgano más ejecutivo, pues ha puesto en marcha una serie de medidas, ¿no? Desarrolló un action plan sobre recursos humanos, y dentro de ese action plan, múltiples medidas que sigue, digamos, actualizando año a año, se decidió que, utilizando también los fondos europeos que comentábamos en la diapositiva anterior, se decidió realizar una acción conjunta sobre planificación y previsión de recursos humanos sanitarios. Esta acción conjunta, esta Joint Action, se inició el año pasado, en abril de 2013, y va a tener una duración de 3 años. Tiene unos fondos de 6 millones de euros, son unos fondos con una participación del 50% de la Unión Europea y el 50% de los países, de los asociados, de los socios que participan en la Joint Action. Y para que se hagan una idea un poco de la relevancia y de la participación que está teniendo esta acción conjunta, en ella participan más de 50 instituciones de los 28 países, ministerios de sanidad, universidades, colegios profesionales, con representación a nivel europeo, y distintas instituciones como son la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, la Asociación Europea de Hospitales, etcétera, ¿no? La participación es múltiple. Y esta acción conjunta, que ya lleva un año de desarrollo, lo que pretende es ayudar a los Estados miembros en la toma de decisiones políticas para mejorar la planificación de los recursos humanos en salud e intercambiar buenas prácticas en materia de planificación, y, por otro lado, garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios a través de los recursos humanos en salud adecuados a nivel cualitativo y cuantitativo. Es decir, cuántos profesionales tenemos que formar y también cómo los tenemos que formar, con qué competencias, con qué habilidades, ¿no?
Y vamos a pasar ya a hablar específicamente de lo que se ha hecho en España en materia de recursos humanos durante todo este periodo, desde que se aprueba el Código de Buenas Prácticas de Contratación Internacional. Entonces, como actuaciones específicas, señalar que el Código de Buenas Prácticas de Contratación Internacional fue ratificado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud en junio del 2011. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud bueno, es un organismo, un órgano consultivo en el que participan las comunidades autónomas, los ministerios de Sanidad, Educación, Trabajo, Administraciones Públicas y Hacienda, y también el Ministerio de Defensa. Es el máximo responsable, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa, en materia de planificación de recursos humanos, ¿no? Entonces, la Comisión ratifica el Código en junio de 2011. La Organización Mundial de la Salud pide a los Estados miembros que designen la autoridad nacional en materia de aplicación del Código, y España designa a la Dirección General de Ordenación Profesional en agosto del 2011, y también realiza el informe de país, que bueno, pues uno de los requisitos que se establece en Código, realiza unos informes anuales en mayo del 2012, dentro del plazo que acuerda la organización. España está participando en la Joint Action sobre profesionales sanitarios como socio, como miembro asociado de esta Joint Action. Gracias. Colabora en 3 de los paquetes nucleares, y dentro de ellos el que más nos interesa por la relación que tiene con el Código, que es el paquete 4, que es un paquete que está especialmente centrado en el análisis de la movilidad y de la migración de profesionales sanitarios. España también ha apoyado las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de recursos humanos sanitarios. La última, la resolución que digamos ratifica la declaración de Recife, y que se tomó en enero del 2014 en el Comité Ejecutivo. Y sobre todo, y la actuación específica a la que voy a hacer especial mención a lo largo de esta presentación, es que España desde hace ya muchos años lo que ha tratado es de mejorar la planificación de los recursos humanos en salud, con el fin de disponer de una fuerza de trabajo adecuada y sostenible para garantizar esa asistencia sanitaria de calidad, ¿no? Entonces, como breve resumen sobre la situación en la planificación de los recursos humanos a lo largo de estos años, pues señalar los siguientes aspectos. Antes del año 2012, con anterioridad al año 2006, en España se produjo una descentralización de la gestión de la atención sanitaria en salud, la transferencia de las competencias sanitarias a las distintas comunidades autónomas, y esto motivó algunos, digamos, ajustes pues en las plantillas, en la creación de nuevos centros, en las modificaciones de las carteras de servicios complementarias, en las demandas de profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Además digamos, de esa situación especial que era a nivel organizativo, bueno, pues motivado por un importante crecimiento económico que tenía nuestro país en ese momento, pues hubo también un importante crecimiento poblacional. Eso hizo que se necesitasen un mayor número de recursos de profesionales, ¿no? Y por otro lado, hasta el año 2006, el numerus clausus de las facultades de medicina se había mantenido pues aproximadamente los 20 años previos en un nivel, digamos, muy estable, ¿no? de plazas. Aproximadamente el número de plazas que se convocaban hasta ese momento eran 4.200, y eso se mantenía más o menos desde los años 80. En ese momento la oferta de plazas de formación sanitaria especializada también se mantenía a unos niveles muy estables, ¿no?
y eran en torno a las 5.500 plazas anuales, ¿no? Ante ese incremento de la demanda de profesionales sanitarios, vivimos un periodo que es entre el año 2006 y 2009, en el que hay un importante incremento de la demanda de profesionales y ante la ausencia de profesionales sanitarios en España, especialmente médicos y médicos especialistas, se produce un incremento en la demanda o en el recurso de la contratación internacional de profesionales sanitarios, ¿no? Señalar también que durante este momento se mantenía el incremento de la población, el incremento demográfico. Se produjo también, a petición de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, un incremento en el numerus clausus de las facultades de medicina. Se incrementaron aproximadamente en este periodo, en estos 4 años, unas 2.000 plazas en las facultades de medicina. También se abrieron nuevas facultades y entraron a formar parte de la formación de medicina nuevas universidades privadas, de tal forma que el número de plazas de medicina en el año 2009 era aproximadamente de 6.500 plazas, ¿no? Y también se produjo un importante incremento de la oferta de plazas de formación sanitaria especializada. Creo recordar, pero luego lo podemos ver con más claridad, en el año 2009 aproximadamente se ofertaron unas 6.000 plazas para médicos, ¿no? Luego, en el siguiente periodo, una vez que se aprueba el Código de Buenas Prácticas de Contratación Internacional, pues se producen también cambios un poco en nuestro sistema. Digamos que nos vemos afectados de lleno por la crisis económica, que aunque había empezado unos años antes, digamos en el sector sanitario, el efecto se produjo aproximadamente sobre el año 2010, en el que se produjo una contracción en los recursos públicos y en la inversión y por lo tanto en la demanda y también una reducción en los datos demográficos, una caída que está siendo progresiva en la demografía de la población. Y eso hizo que disminuyese la demanda de profesionales y, por tanto, disminuyese la contratación internacional de profesionales sanitarios, ¿no? Por otro lado, nos enfrentamos a otro hecho muy importante que también se ha comentado aquí previamente, que es el envejecimiento de la población. Y esto afecta tanto al envejecimiento de la población general, a la que tenemos que prestar asistencia, como al envejecimiento de la población sanitaria, ¿no? Al envejecimiento de los médicos, de las enfermeras y de otros profesionales sanitarios. En este periodo se estabilizó el numerus clausus en torno a las 7.000 plazas y digamos, trabajamos con más ahínco, y yo creo que vamos logrando año a año, aunque todavía tenemos muchas cosas que perfeccionar, pues vamos adecuando la oferta de las plazas de formación sanitaria especializada a las necesidades de especialistas y también a las posibilidades presupuestarias con las que cuenta nuestro sistema, ¿no? En cuanto a la planificación de recursos humanos, y un poco desde la perspectiva de todo este periodo que acabamos de repasar, nuestra planificación de recursos humanos tiene algunas fortalezas y algunas debilidades, ¿no? Como lo que tratamos en esta jornada es un poco reflexionar sobre la situación actual, pues yo les traigo mi reflexión sobre cuáles considero que son nuestras fortalezas en materia de planificación, y también cuáles son las debilidades y las cosas que tenemos que mejorar. En cuanto a las fortalezas, bueno, pues hemos incrementado y hemos mejorado de una forma muy considerable la capacidad de autoformación de profesionales sanitarios. Hemos incrementado las plazas de médicos y las plazas de formación sanitaria especializada, de manera que digamos que podemos tener autonomía para contar con los profesionales sanitarios que necesitamos. Por otro lado, durante todo este periodo estamos trabajando y hemos realizado la actualización de las competencias de los profesionales a través de muchas de las iniciativas que estamos llevando a cabo en el Ministerio, desde la revisión de los programas formativos oficiales de las especialidades a digamos, nuevos proyectos que vamos a desarrollar en los próximos años, como son el proyecto de troncalidad, que supongo que todos conocen y que próximamente digamos, iniciará su andadura una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado. También la troncalidad afecta, digamos, a la formación básica como especialistas, ¿no?
y aquellas competencias comunes que deben tener determinados grupos de especialistas, de especialidades en ciencias de la salud para prestar la atención sanitaria de calidad, segura y en equipos multidisciplinares que son los que digamos, configuran la práctica de hoy en día, ¿no? Pero también estamos trabajando en avanzar en las competencias de los profesionales. Igual que necesitamos tener esos conocimientos básicos que digamos que nutran y que fortalezcan la asistencia sanitaria, también necesitamos profesionales que tengan competencias avanzadas, que tengan algunas competencias muy específicas que requieren mucha especialización. Y esas son las áreas de capacitación específica, las ACES, que también se van a desarrollar próximamente en el mismo proyecto de Real Decreto en el que se introduzca la troncalidad a la formación de las ciencias de la salud. Y por otro lado, y como parte de la formación continuada y del desarrollo profesional continuo y de ese mantenimiento constante de las competencias de los profesionales a lo largo de la vida, pues también tenemos proyectos, un proyecto de Real Decreto que dentro de poco iniciará su andadura, su trámite de audiencia pública, que son los diplomas de acreditación y los diplomas de acreditación avanzada, que lo que pretenden es que a través de la formación continuada de los profesionales se acredite, digamos, la capacidad en determinados aspectos, en determinados ámbitos de la práctica asistencial. Las ACES, por supuesto, que son específicas para las especialidades, para los especialistas en ciencias de la salud, pero los diplomas de acreditación y de acreditación avanzada son digamos, de desarrollo de cualquier profesión sanitaria, no solo de los especialistas, sino de cualquier otra de las profesiones sanitarias de nuestro sistema, ¿no? Y otra de las fortalezas de nuestro sistema de planificación, que venía motivada por una debilidad, es la creación en el año 2012 del registro estatal de profesionales sanitarios. Este registro, que estará en funcionamiento en el año 2015, va a suponer un avance crucial en la planificación de los recursos humanos y en la disponibilidad de los datos sobre profesionales sanitarios en nuestro país. Este registro, como ha dicho antes mi director general, engloba a todos los profesionales sanitarios, a todas las profesiones sanitarias de nuestro Estado, y incluye datos de los profesionales, no solo de los profesionales del ámbito público, que eran los datos que actualmente eran más accesibles y a los que teníamos más fácil acceso, sino también de los datos de los profesionales que trabajan en el ámbito privado. Además, el registro va a ser una garantía de calidad y de seguridad para los pacientes y para las instituciones, porque va a permitir el acceso a conocer datos sobre el derecho al ejercicio de los profesionales que vengan recogidos tanto en la información de los colegios profesionales como en la información de los servicios públicos de salud, como en la de las sanciones que se pueden haber ocasionado por negligencias o por mala praxis y que hayan provocado una condena de los tribunales de justicia. Eso nos va a permitir que tengamos esa mayor garantía a la hora de prestar la asistencia sanitaria, ¿no? Y también tenemos debilidades, como no. Una de ellas es la debilidad de nuestros datos. España, hasta la creación del registro, hasta que se ponga en marcha el registro, tiene una debilidad muy importante, que es la carencia de unos datos fiables, accesibles y, digamos, actualizados en todo momento. Y entre ellos pues son los datos de migraciones. Al no tener esos datos de profesionales de una manera digamos accesible y actualizada, pues tenemos muchas dificultades para conocer cuál es el número de profesionales migrantes que trabajan en nuestro país, o también conocer cuántos de nuestros profesionales trabajan fuera, ¿no? Los datos que disponemos sobre profesionales migrantes, y que luego voy a comentar, son los datos de los reconocimientos y homologaciones de títulos de profesionales, y también los extranjeros que se forman como especialistas en nuestro sistema sanitario. Por supuesto, los datos de profesionales que trabajan fuera pues son muy difíciles de conocer, porque en estos nos basamos, digamos, en la voluntad de los profesionales españoles que, digamos, nos indiquen o muestren su interés o nos trasladen su información y su deseo de emigrar. Entonces, simplemente los datos que contamos son los datos que compartimos con otros países y, por lo tanto, digamos, supone también una debilidad importante para nosotros y para
para planificar y para establecer tendencias de movilidad. Y otro de los aspectos importantes es que conocemos datos de profesionales que se forman en España o a los que les reconocemos o homologamos el título, pero no tenemos constancia de que esos profesionales trabajen en España. Puede ocurrir que una persona haya solicitado un reconocimiento del título, que eso muestra, digamos, una intención por instalarse en España, pero no tenemos garantías de que esos profesionales realmente estén trabajando en nuestro país y podemos contar con ellos como fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, respecto a esto, y un poco para facilitar la discusión, os he traído algunos datos de migraciones que tenemos disponibles. En esta diapositiva lo que pretendemos reflejar es la relación de reconocimientos y homologaciones, de títulos de reconocimientos y homologaciones que hemos realizado para los médicos en el periodo desde el año 2000 hasta el año 2013 y su relación con los títulos de médico que se han expedido en el Estado, o sea, de los nuevos graduados en medicina en el Estado español en ese mismo periodo. En las columnas, en color verde, están identificadas las